Dice la palabra del Señor, el corazón entendido busca, ¿qué? La sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Vamos a repetirlo todos juntos. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias porque tú nos das una oportunidad de comenzar un año más, Señor, a cada uno de nosotros. Estamos agradecidos, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú todavía tienes un pueblo, Señor, aquí en Emanuel. Y declaramos, Señor, que la palabra que se va a predicar abrirá nuestros corazones, nuestros ojos, nuestras mentes, para que podamos, Señor, empezar un nuevo ciclo, Señor, que tú nos has dado la oportunidad de tener. Y empezarlo en tu presencia, empezarlo, Dios mío, Señor, siendo obedientes, considerando, Señor, que es tu voluntad, tomando decisiones que te agradan a ti, Señor, sobre todas las cosas. Usted te pido en el nombre de Jesús que seas tú quien ministre la palabra, Espíritu Santo, que la reveles al corazón, que no simplemente sea conocimiento, Padre, sino que sea vivencia en sus vidas. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan, Señor, y responden con tu toque, Señor, a la palabra en sus vidas, Señor. La palabra que está siendo predicada hoy, Señor. Yo declaro, Padre, que tú transformas hábitos, Dios mío, conductas, formas y maneras de pensar en esta hora, Señor. Motivaciones, anhelos y deseos conforme a esta palabra, Señor. Que tú ministras nuestros corazones en el nombre de Jesús. ¿Te dice amén conmigo? Amén. Aleluya. Siempre que comenzamos un nuevo año, como me he mencionado varias veces, pensamos en qué cosas tenemos que cambiar. Algunos se evalúan, otros ni siquiera les importa evaluarse, siguen como están. Pero muchas personas por lo menos reflexionan. No quiere decir que cambian, pero por lo menos meditan. Y siempre nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué cosas debemos de cambiar? Y eso está bien para la gente común, para las personas que simplemente andan con las expectativas de la gente y andando por la vida sin metas y sin propósito. Pero el creyente debe tomar decisiones que agradan a Dios. Y de eso quiero hablar esta mañana. Diga conmigo, decisiones que agradan a Dios. Amén. Nosotros tomamos decisiones que agradan a Dios. Los hijos de Dios queremos agradar al Padre. Jesús quiere agradar al Padre en su vida. Eso fue lo que nos mostró. Y Él quiere que nosotros agrademos al Padre. Así que nuestras decisiones son una manera de agradar al Padre. Amén. Cada vez que Paola me obedece, yo me pongo contento. Yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Cada vez que Paola hace lo que yo le pido exactamente como yo lo pido, y cuando yo se lo pido, yo me pongo contento. Me agrada. Me agrada. ¿Cuánto más Dios se agrada de la obediencia de sus hijos? Cuando ve que estamos tomando decisiones que le agradan a Dios. Y yo quiero abrir la enseñanza, ¿no?, con ese principio. Nosotros vivimos para agradar a Dios, no para agradar a la gente, no para agradar a un cónyuge. Y aunque dentro del amor que tenemos a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, a nuestros hijos, sí queremos hacer las cosas para agradarlos a ellos. Lo que nos mueve, la motivación principal, el fundamento de nuestra vida, la razón inclusive por la cual los amamos de esa manera, es porque Dios está siendo agradado con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Amén. Así que eso es bien importante. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un programa en la televisión, aquellos que han tenido que ver alguna vez, que se llama Undercover Boss. Ese es un programa, para los que no saben ni siquiera que el cable existe todavía, pero es un programa, es un reality show, es un programa donde se coge un CEO, un presidente de una compañía, de esta compañía grandísima que tienen tiendas en diferentes estados, usualmente, y compañías y miles de empleados. Y este jefe va encubierto, se hace pasar por un empleado nuevo y entra a las líneas de producción
entra a diferentes facetas del negocio. Es un programa bien bueno, bien interesante. Y el jefe se disfraza, por si acaso aquí no va a reconocer, usualmente, a veces se pone bigote, se pone más barba, a veces simplemente, la cuestión es que no lo reconozcan. Y va y entra a estos diferentes lugares donde él va, que son parte de su compañía, a observar sus empleados. Cómo los empleados se comportan cuando el jefe no está. Por ahí hay un dicho que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Pues algo parecido busca este programa, ¿verdad? Y yo estaba viendo hace unos meses atrás un episodio de esto, y él entró como un empleado nuevo. Era un negocio como de venta, era como un tipo de colmado de ventas misceláneas, donde vendían en una especie de estación parecida a esa que hay en los aeropuertos, vendían revistas, vendían refrescos, vendían cosas así. Y él entraba y estaba tomando el training, el jefe siguió de la compañía, el training de empleado nuevo con esta persona, que era la cajera. Una muchacha ahí obesa, pero que estaba siendo bien diligente con este empleado nuevo. Y él le pide a su empleada, por favor, enséñame cómo atender a los clientes. ¿Te imaginas eso? Y ella no sabía que estaba atendiendo al mandamás de su compañía. Ella simplemente estaba enseñándole a un empleado nuevo. Y ella fue con mucha responsabilidad. Todo esto lo están grabando. Porque la excusa que usan para grabar es que están utilizando, ¿verdad? Para hacer algún tipo de mejora. Ella no sabe que ese es el jefe y que le va a hacer preguntas a ella para saber qué decisiones toma. Y algo bien curioso de esta dinámica era que no simplemente el jefe podía ver cómo los empleados tomaban decisiones cuando él no estaba presente, cómo las cosas funcionaban verdaderamente, sino que él podía conocer a las personas como que de una manera más íntima, más personal. Una de las cosas que le piden al jefe que haga es que indague más acerca de sus vidas, a menos de sus cosas más allá del trabajo. Y esta empleada que estaba dando training tenía hijos, era madre soltera, tenía más de un hijo, y yo me acuerdo que ella pasaba largas horas a veces en el trabajo porque necesitaba ese trabajo, y viajaba inclusive en sistema público. Y cuando el jefe comenzó a indagar que a veces tenía que tomar trenes y guaguas para llegar al trabajo, de todo el sacrificio que ella pasaba para llegar al trabajo, y todas las horas que pasaba luego en el trabajo, y luego también tener que estar atendiendo a veces los clientes que son mal agradecidos y que lo hacían muy bien, él se sorprendió mucho. Y él veía su esfuerzo. Y él veía que como ella, con todas estas limitaciones, aún así era una de sus mejores empleadas. Porque él la conoció más allá del trabajo. Y eso es algo que busca este programa. Es bien interesante. Un día lo ven. Yo no sé si algún día lo van a poner en español, pero lo que quiero decir con esto es que si él se sorprende de todas las cosas que ella pasa para llegar al trabajo, más le sorprendió que aún a pesar de todas esas cosas, ella podía ser una empleada excelente. Que eso no era una excusa para que ella tomara malas decisiones. Y si eso es así en una compañía, que nosotros a veces amamos los trabajos que tenemos, que Dios nos ha dado, ¿cuánto más en las cosas del reino? Y yo quiero empezar con esto: tu pasado ni tu presente es una excusa para que tú tomes malas decisiones. Diga amén o diga ay, pero diga amén. No es una excusa. Uno tiene que tomar buenas decisiones que agradan a Dios. El corazón inteligente busca la sabiduría, pero el necio alimenta con necedades. Lo que dice el proverbio. Nosotros estamos llamados a buscar lo que es lo mejor. Y yo quiero hablar de eso un poquito hoy, ¿verdad? Y existe mucha confusión en cuanto a cómo Dios nos dirige a tomar decisiones en la vida. Existe mucha confusión. Por ahí en el programa tienen un bosquejo que sencillo que usted puede seguir y tomar notas si usted quiere recordar lo que se habla aquí hoy. Hay mucha gente que le ponen señales a Dios.
No, que si Dios quiere que me acuerdo del famoso que la mujer se paraba con unos pétalos y decía, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Alguien hizo eso alguna vez? ¿Tu mamá, tú lo hiciste? Ah. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Algo tan importante dejarlo a la suerte, porque no nos gusta tomar decisiones. Hay gente que tira en cara cruz. Pues vamos a tirar Carlos Cruz porque es que está difícil tomar esta decisión. Pues lo que salga, eso es. Nosotros tenemos que tomar decisiones que agradan a Dios. Hay cosas, vamos a ver hoy, que Dios nos ha dado libertad, pero hay cosas que están claras de cómo Dios las quiere. Amén. Y de eso queremos hablar hoy. Dios ve nuestras vidas, ve todas nuestras dificultades, pero aún Dios dice, como quiera, tienes que tomar buenas decisiones. ¿Sí? Y la demanda de tomar decisiones que le agraden, nunca Dios la va a quitar. Porque si Dios quita esa demanda o esa expectativa de nosotros, nos hace daño. Nos impulsaría a vidas mediocres, a vidas tomando error tras error, decisiones tras decisiones. Amén. Y yo quiero que ustedes entonces vean esto. Yo quiero que veamos que podamos hablar de tres cosas. Hay tres cosas que debemos de conocer antes de saber cuál es la voluntad de Dios para tomar decisiones que le agradan. Amén. ¿Les interesa saberla? Primero, debo conocer si la decisión que estoy tomando está en obediencia. Diga conmigo, obediencia. Yo le pido que repitan las cosas para que se acuerden. No es por hacerlos mecánicos ni que parezcan robots. Si usted no quiere decir, no las diga. Pero si las dice, pues amén. Es para que se acuerden. Porque así me hacían a mí en primer grado. Y yo pienso que ustedes están en primer grado, más o menos. Y me acuerdo. Así me enseñan a mí, ¿verdad? Repitiéndome las cosas. En casa, me enseñan así. Número 2. Debo saber en qué tipo de sabiduría estoy operando. Y aquí está la parte como que más difícil. ¿Cómo estoy tomando esta decisión? Y número 3. Debo considerar, estoy hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Debo considerar si estoy tomando la mejor decisión para el reino de Dios. Si usted se contesta estas tres preguntas, y hoy no vamos a terminar, vamos a contar la semana que viene. Si usted se contesta estas tres preguntas, hermano, usted va a tomar decisiones que agradan a Dios. Número 1, conocer si la decisión que estoy tomando está en obediencia. Número 2, saber en qué tipo de sabiduría estoy operando. Y número 3, si estoy tomando la mejor decisión para el reino de Dios. Ahora, Dios nos ha dado su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios me perfecciona para la vida. La palabra de Dios es lo que necesito para tomar decisiones. ¿Lo dicen amén? Salmo 119, 9 al 11, simplemente estoy dándole un fundamento. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Algunos se acordaron después, pero... verdad que yo soy joven. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Con todo corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Con qué limpiamos nuestro camino? ¿Con qué tomamos decisiones en la vida? Con la palabra de Dios. Así que su palabra es útil para enseñarnos a tomar decisiones. ¿Sí? Y no hay lugar más oscuro que una mente que no tiene la lámpara de la palabra de Dios. No hay lugar más oscuro en alguien que no puede ver a Dios en su vida. Y no simplemente que no pueda ver a Dios, sino que no tenga la palabra de Dios. Y yo pensaba, Dios mío,
¿Cuánta gente está haciendo resoluciones y cosas, pero usted sabe que usted no puede meditar en algo, reflexionar en algo si usted no tiene estándares? Es un esfuerzo fútil. Si usted no tiene estándares, la compañía tiene estándares para evaluar si van progresando, si se comparan con otras compañías. Nosotros tenemos un estándar, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si usted no conoce el estándar, ¿qué va a pasar con su examen? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Por eso es que el que no conoce la palabra de Dios siempre está bien. No tiene nada que cambiar. Dios me ama. Porque no la lee, no conoce el estándar, no sabe la vara con la cual Dios nos mide, nos evalúa. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios, yo voy a tener cosas que cambiar y voy a tener decisiones que agraden a Él. Entonces, no vale la pena hacer resoluciones si no tengo un estándar en la vida. Lo que voy a tener simplemente son buenos deseos, buenas motivaciones naturales que todo el mundo tiene. Pero el Hijo de Dios no tiene lo que todo el mundo tiene. Tiene una convicción especial y única puesta por Dios para hacer la voluntad del Padre y tomar decisiones que agraden a Dios. Llega conmigo, decisiones. Me acordé que vi un anuncio de una novela que se llama Decisiones. Ustedes no ven eso, ¿verdad? Pues acá siempre son decisiones como locas, yo no sé. Tú tomaste tu decisión. Ese es el anuncio. Usted se ríe, ¿usted sabe lo que estoy hablando? ¿Usted se ríen por eso? Un anuncio que vimos. ¿Por fue que ¿por qué se ríen? ¿Por qué les da gracia? Lo tienen en la memoria, ¿verdad? Uno puede aprender las decisiones de otro, pero ese programa parece más como chisme, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Dios tiene una expectativa. Romanos 13:13 dice que andemos como de día. Primera de Juan 1:9 dice debemos andar como él anduvo. Efesios 5:8 dice porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hay una demanda sobre nosotros. Hay una expectativa sobre el Hijo de Dios de andar en luz. Efesios 5:8. Segunda de Corintios 4:6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios resplandeció en mi corazón. Ahora puedo ver y puedo tomar decisiones que sean agradables a Dios. Esa es la expectativa de un cristiano. Esa es la expectativa que el Padre tiene sobre cada uno de nosotros. Es un peso fuerte, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que no le gusta este peso. Sí, como hablábamos, la gente le gusta lo romántico del Evangelio. Ay, papito Dios. El perdón de Dios. Qué bueno, eso es importante. Y un nuevo creyente debe afirmar su vida en ese primer amor con el Señor. Pero si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta de que Dios nos ama corrigiéndonos. Porque un buen padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces hay una expectativa de Dios, de que andemos en luz, de que tomemos decisiones conforme al reino de los cielos. Entonces, con todo esto quiero decir que hay una demanda, hay una expectativa de parte de Dios, porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha puesto en una iglesia para que tomemos decisiones que agradan a Dios. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Así que vamos a ver el primer nivel. El primer nivel para tomar una decisión que agrada a Dios es entrar en obediencia. Tenemos que entrar en obediencia.
Esa es la primera pregunta. ¿Recuerdan que nos tenemos que hacer esta decisión que estoy tomando? ¿Me lleva a la obediencia o me lleva a la desobediencia? Usted dice, pastor, pero es que eso es tan simple, todo el mundo lo sabe. Esa misma pregunta me la hago yo. Porque si hay cosas tan simples que Dios las tiene tan claras en la palabra, no tomamos decisiones que agradan a Dios? ¿Sí? Así que el primer nivel, entra en obediencia. Dile que está lo tuyo, entra en obediencia. ¿Sí? Ese es el primer paso para tomar una decisión, la más importante. Porque define límites entre el pecado y la obediencia. Es comenzar con el pie derecho, es decirle, Señor, mira lo que hay en mi corazón. Tanto las decisiones que a veces parecen ser triviales como decisiones bien importantes. Todas tenemos que pasar por el mismo filtro. Esta decisión me lleva a la obediencia o a la desobediencia. ¿Sí o no? ¿Qué va a producir en mí? ¿Es correcto lo que estoy haciendo o no? ¿Dios aplaudiría esta decisión o no la aplaudiría? ¿Sí? Entonces esto es bien importante. Entro en obediencia. Tomar decisiones en pecado siempre está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre está fuera de la voluntad de Dios. Dios nunca quiere que tú tomes una decisión que te lleve a pecar. Porque el pecado te hace daño. ¿Sí? Pues hay gente que dice, aquí estoy como Dios quiere, no como yo quiero. Nunca te va a tomar, el pecado nunca te va a llevar a la voluntad de Dios. ¿Estamos claros en eso, hermano? El pecado nunca te va a llevar a la voluntad de Dios, ni mentir, ni robar, ni los celos, ni la amargura, ni la murmuración, ni el chisme, ni el adulterio, ni la fornicación, ni ninguna desviación inmoral. Nada de eso lo puedo justificar y decir que es la voluntad de Dios, porque esas cosas me hacen daño. Y con la obediencia y la desobediencia Dios deja la línea bien clara. Decisiones que agradan a Dios, eso es bien importante. La obediencia es bendición y la desobediencia es maldición. Oye lo que dice Deuteronomio 4.1, búsquelo conmigo. Deuteronomio 4.1. Ahora pues, ¿lo tienen? Búsquelo, usa la Biblia, utiliza sus músculos. Vamos. Deuteronomio 4.1. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que las ejecutéis y ¿qué? Y viváis. Hay vida en la obediencia. Y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Así que la obediencia, esto tiene que lo entienda, la obediencia me posiciona en el lugar donde Dios me quiere llevar. ¿Amén? La obediencia, entrar en obediencia es entrar en la voluntad de Dios. Son casi sinónimos. Podemos hablar de lo mismo. Si estoy en obediencia, estoy en la voluntad de Dios. Si estoy en desobediencia, no es voluntad de Dios. Por más excusas, por más buenas explicaciones, por más justificaciones, como hablamos al principio del pasado, escuchemos, Dios siempre tiene una expectativa de que tú tomes buenas decisiones a pesar de las dificultades, porque entrar en obediencia es entrar en la voluntad de Dios. Esa es la posición, ese es el mejor lugar. Entrar en obediencias. El pueblo de Israel pudo entrar a la tierra prometida, en el lugar donde Dios quería que llegaran. ¿Por qué? Por la obediencia. Si escuchan mis estatutos, si escuchan mi enseñanza, si me oyes, vas a vivir. Y si vas a vivir, te puedo posicionar en el lugar donde yo te quiero. ¿Sí o no?
Entonces, nosotros tenemos que entender esto. La obediencia me posiciona. Es como una puerta por donde yo entro al territorio de Dios. Sí, es una línea. Si desobedezco, estoy fuera de la voluntad de Dios. Si obedezco, estoy fuera, estoy dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? La tierra que Dios le entregó al pueblo de Israel fue a causa de la obediencia. Entonces, todas las decisiones que tomamos, cómo administrar el dinero, tiene que ver con esta pregunta que nos tenemos que hacer. Los programas de televisión que veo, la forma en que conduzco mis amistades, las conversaciones en que participo. Hello. Ajá, pastor, no se meta ahí. ¿Sí? La forma en que trato a los demás. Actúo en obediencia. Piensa que Dios no está preguntándote nunca. Ay, pero déjame ver lo que la persona te hizo, a ver. Porque si depende de la persona que te hizo, pues entonces lo que sembrares, eso cosechar. Pues entonces esa persona te sembró odio, pues tú repítale odio también para atrás. Eso no es lo que Dios dice. La responsabilidad de cada uno, la semilla que siembra. Otra persona pudo haberte pagado con una mala conducta, con gritería, con una maldición, te insultó. Pero eso no quita tu responsabilidad de actuar dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Y usted dirá, pastor, pero es que esto ya yo lo sabía, pero entonces ¿por qué nos caemos en las decisiones que le agradan a Dios? Las cosas más simples, porque no queremos entrar en obediencia, porque hay una lucha en nuestro interior. Porque entrar en la voluntad de Dios cuesta. Porque es parte del discipulado de tu vida con Dios. ¿Sí o no? Hoy yo no espero mucho amén. Por lo menos ríanse, pero... No mentirás, algo tan sencillo. No mentir, mentir me lleva a estar fuera de la voluntad de Dios. Nosotros fuimos creados para decir la verdad. Porque Dios es un Dios de verdad, Él es nuestro estándar. Nosotros vivimos diciendo la verdad. Nosotros no. Cuando llama el cobrador por teléfono, no mentimos. Cuando llaman los bancos, si no hay dinero, mejor diga no hay dinero. Voy a hacer todo lo posible para tal fecha, ya lo posible por cumplirla. Cumplir sus palabras, sea íntegro, sea honesto. El otro día yo estaba depositando, usualmente no lo hago, pero estaba depositando algo de la iglesia. Porque no me acuerdo qué fue lo que pasó, que tuve que depositar, tuve que ayudarla en esa área. Y fui al Banco Popular de allí de Walmart. Y entonces fui, llevé, hice el depósito que iba a depositar, ¿verdad? Perdona la redundancia, ¿verdad? Y fui y volví, se me habían quedado $2 entrampados en el bolsillo. Esa fue bendición de Dios. Volví para atrás, hice la fila otra vez y deposité los $2 que me había quedado con ellos sin querer. Y tan pronto deposité los $2, también volví y se me quedó el bolígrafo que me habían prestado en la tele. Yo sé que ustedes devuelven los bolígrafos, pero a mí me da una perse cuando me quedo con un bolígrafo. Yo antes no era así, con un bolígrafo que no es mío. Y ya yo iba por las cajas, ¿sabes? Que hay un pasillo y de momento siento mi oreja, tengo un bolígrafo aquí, volví para atrás y lo llevé. Y cuando a ese momento no había ya despachado a sus clientes, y en ese momento ya me saludó. Usted es el pastor de la iglesia cristiana de Manuel de Cagua, ¿verdad? Yo perseveré en el Manuel de las Piedras. Gloria a Dios que volví, ¿verdad?
Undercover, boss. Dios siempre está por ahí. Viendo tus acciones. Decisiones que agradan a Dios. Cosas simples, cosas sencillas. Qué vergüenza me hubiese dado a mí después que ella supiera que los $2 y después el bolígrafo. Usted dice, pero es que eso es sencillo, por favor. Mira, si usted aprende a ser fiel en lo poco, cuando venga la decisión más grande, usted va a poder tomarla. Porque crea el carácter de Dios. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que se lleven materiales del trabajo? Eso es robar. Antes decían que eso era robar. Pues cambiamos la definición. ¿Me entiendes? Cristianos que compran, se van a reír, pero que compran perfumes de Playboy. Yo no sé si es que necesitan subirse a autoestima o algo así. Pero ¿cómo vamos a apoyar algo que está directamente relacionado con la pornografía? Eso es pecado. Se acabaron los amén. Si usted lo tiene es pura unción, hermano, pura unción del Espíritu Santo. ¿Cómo un papá puede considerar poner un hijo en una escuela donde le enseñan a ser idólatras? A orarle a los santos. Yo espero, amén. Pero son cosas que debemos de pensar. Porque cómo quiero criar a mis hijos es una decisión bien importante. Tiene que ser de una manera que agrade a Dios. Entonces, ¿qué debe ser lo primero en mi vida? Debo considerar cada vez que estoy tomando decisiones. ¿Esto agrada a Dios o no agrada a Dios? A veces uno está en el automático, no siempre uno está como que preguntándole al Señor, Señor, ¿esto te agrada o no? A veces uno simplemente hace las cosas, pero si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, Él lo va a guiar a tomar decisiones que agraden a Dios. ¿Sí o no? Amén. Yo dije que no iba a haber muchos amén, pero gloria a Dios. Entonces, esto es bien importante. Conversaciones que tengo, que hablo, que escucho. O sea, ¿agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Es la manera correcta? Si quiero empezar una familia, ¿lo estoy haciendo de la manera correcta, como Dios me pide que haga? O soy de los que continuamente estoy, como no puedo estar solo, estoy buscando pareja tras pareja, tras pareja, para que me haga felicidad. Yo quiero decirle a una joven una vez, tiene que estar sola por lo menos 2 años, 1 o 2 años. Tú no sabes estar sola. Y me da tristeza, pero tú no sabes, tú olvídate de las relaciones. No me ha hecho caso. Pero se lo dije. Porque es que tomamos estas decisiones. Y no está aquí por si acaso. No sé. Nunca voy a hablar aquí que está aquí. A menos que sea yo. Entonces, tenemos continuamente que conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es importante. Lo primero. Alguien que ama a Dios quiere conocer lo que Él piensa, lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él ha planificado para mi vida. Eso es importante porque se nos va la vida de la tierra en eso. Porque puedo tomar decisiones que me lleven a estar enredado continuamente en cosas que a lo mejor no son pecados. Ahí viene la próxima parte, la parte de la sabiduría. Y puedo perder mi vida en cosas triviales. Y las cosas más importantes nunca hacerlas, como mi relación con Dios. Porque estamos ocupados en las cosas triviales. Escucha, la obediencia es un mandato, no una alternativa. ¿Sí o no?
Si quieres tomar decisiones que agradan a Dios, debes entrar en obediencia. Hay que entrar en obediencia. ¿Cuántos quieren entrar en obediencia? Yo quiero entrar en obediencia. Yo creo que cuando Dios me mire, Dios mire a una persona que dice, esta ha querido entrar en obediencia. Y sabe que cuando decimos al Señor eso, el Señor se compromete con uno para ir enseñándonos a ser obedientes, porque no sabemos ser obedientes. Pero Dios nos enseña. ¿Sí o no? Me tengo que preguntar, ¿esto es pecado? ¿Es desobediencia lo que estoy haciendo? ¿Por qué si es pecado no lo sigo haciendo? ¿Por qué sigo con conductas que me hacen daño? Porque o estoy en el automático o estoy atado. Entonces necesito que el poder de Dios me dé libertad sobre las cosas que hago que están fuera de la voluntad de Dios. Y el poder de Dios siempre está disponible para alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. El poder de Dios siempre va a estar ahí para alguien que decide, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Quiero ser tu discípulo. Quiero comenzar a hacer lo correcto. Y cuando Dios ve un corazón así, Dios dice, yo quiero trabajar con esa vida. Tenemos que entrar en obediencia. Amén. Es importante, la verdadera obediencia se pone a prueba cuando tenemos la oportunidad de salir por la puerta, de desobedecer, de irnos de la presencia de Dios. Y si escogemos estar moralmente cerca de Él o irnos lejos de Él. ¿Sí? Esa es la verdadera obediencia. Pero hay cosas en la Biblia en la cual no estamos tan seguros de lo que Dios dice. Y cuando estamos en obediencia, ¿sí? Tenemos que entonces ir a un siguiente nivel. Es buscar la sabiduría. Amén. Esta obediencia es lo primero, solo es lo que Dios no negocia. Y está la sabiduría, que es lo que viene después. ¿Qué es lo más sabio? ¿Sí? Dios puso en mi corazón formar una familia. Y en el corazón de mi esposa formar una familia. ¿Sí? Independientemente fuera yo o fuera ella. Había que hacerlo de la manera que se forma una familia. ¿Sí? Yo puedo entrar en obediencia. Dios te dice la manera correcta de educar un matrimonio. Pero no te dice con quién. Amén. A veces no. Tú fuiste un ángel del cielo que te dijo, cásate con Aixa. Yo nunca lo oí conmigo. Pero hay que ser sabio. Dentro de la obediencia va primero y la sabiduría viene después. ¿Ah? Casi. ¿Ves? La obediencia es un mandato, pero la sabiduría se pide y se busca. ¿Sí? ¿Puede decir eso? La sabiduría se pide y se busca. La Biblia no te dice qué carrera estudiar, ni en dónde. La Biblia no te dice qué tipo de comida debes de comer, pero dice que debes cuidar tu cuerpo. La Biblia no te dice exactamente qué debes hacer en cada situación, ni qué palabras debes escoger, ni esto ni otro. Pero hay ciertas cosas que no debes usar. Entonces, dentro de la obediencia, busco la sabiduría. Lo que es imposible es tener sabiduría en desobediencia. Pero si yo estoy siendo obediente, busco la sabiduría porque tengo que tomar decisiones que agradan a Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí conmigo todavía? Todavía me faltan más que 3 horas nada más. Gracias por un amén. Por ese hermano es que voy a quedarme las 3 horas. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice?
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Yo he estado falto de sabiduría para pastorear, para criar, para ser un buen esposo. ¿Sí? En obediencia puedo estar falto de sabiduría. Y esos momentos son buenos, los buenos momentos que te das cuenta de que no puedes hacer nada para cambiar lo que está sucediendo, que no sabes cómo enfrentarlo. Es el mejor momento para comenzar a orar este versículo. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y yo he dicho, Señor, yo no sé cómo bregar con esta situación. Yo no sé cómo trabajar con diferentes retos que tiene la iglesia, con diferentes cosas en mi hogar. Y el Señor tiene literalmente que enseñarnos. Y es un proceso de dependencia del Espíritu Santo, pero qué bueno que lo puedo hacer estando en obediencia. Porque estando en obediencia las puertas del cielo no se cierran. Y cuando yo pido al Señor, Señor, dame sabiduría, le puedo decir al Señor, dámela porque la necesito, porque estoy ¿qué? En obediencia al Señor. No hay nada malo en reconocer que estamos faltos de sabiduría. No hay nada malo en decir no sé. Nosotros tenemos un familiar, mi cuñado, que tú haces cualquier pregunta y él te contesta. Él te contesta, él se inventa la respuesta. Y lo dice tan serio que uno se lo cree. Yo sé cuántos embustes que me he creído de él. Y después se ríe, no, te lo creíste, ¿verdad? Me dice, te lo creíste, ¿verdad? No hay nada malo en decir no sé. Usted puede venir a mí a decirme algo que le pasó, o a saber qué usted piensa, o que yo pienso, y yo puedo decir, de verdad no sé. ¿Sabes qué? Tengo que orar. No te puedo responder ahora. Estoy en obediencia. Tengo acceso a la sabiduría de Dios. Amén. Entonces esto es bien importante que usted entienda eso. Las decisiones que agradan a Dios no simplemente son en obediencia, sino se busca la sabiduría de lo alto. Amén. La sabiduría que proviene de Dios. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Mira lo que dice Filipenses 1, del 9 al 11, dice, y esto pido en oración, búsquelo conmigo, porque ese versículo es importante, y esto pido en oración, Filipenses 1, 9 al 11. Dice Filipenses 1, 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis ¿qué? Para que decidas por qué. Por lo mejor. Lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo. Dice que pidamos y aprobemos, tomemos decisiones por lo mejor. Vamos a ser honestos. Cuando usted estaba buscando con quién casarse, y a lo mejor estoy usando este ejemplo, pero así tenemos que hacer con todas las decisiones. ¿Usted evaluó a más de una candidata? ¿O más de un candidato? Si usted está tomando la decisión bien, y si usted, el único criterio que usted usó para tomar la decisión, usted dijo, ay, este me gusta. Es que es tan lindo. Es que mira cómo me mira. Y usted no usó la palabra de Dios para tomar esa decisión. ¿Sí o no? Puede ser que la esté tomando en desobediencia, pero aún en obediencia la puede tomar sin sabiduría. Porque pueden haber dos cristianos y uno mejor que otro. Uno más disciplinado. Uno más responsable, uno que ya está más maduro. ¿Cuál usted va a escoger? El trabajo del progreso. Yo estoy pensando,
¿Qué es la sabiduría? La diferencia entre en lo que es bueno, en lo que es regular, de lo que es mejor. La Biblia dice claramente que debemos aprobar lo mejor. Dile que está lo tuyo. Yo no me conformo con porquería, dile. Yo no estoy hablando, y no estoy hablando de cosas bien caras económicamente. ¿Sí? Lo que estoy hablando es de lo correcto y dentro de lo que es en obediencia, lo mejor. ¿Están recibiendo algo? ¿Sabes que yo repito algunas cosas muchas veces para que ustedes se le queden? Entonces hay que entrar en obediencia y dentro de la obediencia buscar lo más sabio. Entonces para saber lo que es más sabio tengo que saber qué tipo de sabiduría yo estoy operando. Y aquí que vamos a este versículo, vamos a Santiago 3. Que ahora vamos a comenzar la predicación. Relajando. Santiago 3, del 3 al 17. Búsquelo, márquelo en su Biblia, haga algo, pero qué sé yo, ponga alguna carita alegre o una fecha. Otro le pone fecha a las palabras cuando Dios les habla. Y a veces yo estoy predicando que está repetido y me dice, tú predicaste esto en tal... Pero lo digo de otra manera, ¿verdad? A lo mejor es otra inspiración. Otra iluminación, perdón. Entonces esto es bien importante. Dice Santiago 3, 3 al 17. Yo sé que hace tiempo dimos una serie de Santiago. Pero no nos detuvimos como vamos a detener hoy en esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de ¿qué? De lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, ¿se acuerdan la segunda pregunta que nos tenemos que hacer? ¿En qué tipo de sabiduría estamos operando? Esto es terrenal. Vamos a ver qué significa todas estas tres cosas. Animal o procede del mismo infierno. Esta decisión que estoy tomando. Entonces, la sabiduría animal, ¿qué es? Es la sabiduría de los sentidos. La sabiduría del cuerpo, la sabiduría carnal. Cuando hablamos del cuerpo carnal, estamos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, de los placeres. Las decisiones que despiertan deseos pecaminosos en nuestra vida, cuando nos dejamos llevar por los sentidos, estamos operando en sabiduría animal. Yo una vez tenía una idea, todavía no la descarto, de hacer un website que se llame sabiduriaanimal.com. Es de tomar decisiones. Sabiduría es para jóvenes, que los adultos a lo mejor se sienten más ofendidos, pero a un joven tú le dices, entra a sabiduriaanimal.com y va a entrar, porque ellos se pasan diciendo animal a todo el mundo. Es decir, con otras palabras. Pero y los jóvenes, ¿sabes que a veces los jóvenes los criticamos mucho porque carecen de criterio y no toman buenas decisiones, ¿verdad que sí? Hay muchos cristianos así en su juventud espiritual, que operamos en este tipo de sabiduría. ¿Cuáles son las razones, las premisas de estas personas? Pues tú te preguntas, ¿por qué tú estás haciendo eso? Porque me gusta. Eso es sabiduría animal. Porque me gusta. Y esa es la razón principal por la cual hacen las cosas. Porque me gusta. Y tú vas a ver que pueden estar haciéndose daño, pero porque les gusta, lo deciden y lo siguen haciendo. Clásico. Porque me hace sentir bien.
Porque me da la gana. Porque yo soy así. Esa es la razón para tomar una buena decisión. Esa es sabiduría animal. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto. Esa es sabiduría carnal. Cuando usted se deja llevar por los sentidos para tomar una decisión. Recuérdese que hay cosas que Dios dejó claro, pero para lo que no dejó claro, tenemos que usar la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría está operando en nuestra vida? La sabiduría terrenal. Vamos a abundar más en la primera, sabiduría animal. Mira lo que dice 1 Corintios 6:12. Este versículo también, márquelo, haga algo. Táchelo. Subráyelo. Escríbalo en la puerta de su casa. Dígala. Dice 1 Corintios 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas ¿qué? Convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Clásico de la sabiduría terrenal es que uno se deja dominar por los gustos, por los placeres, por la propia voluntad, por lo que uno quiere hacer, y Dios no está en el asunto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a andar la palabra de Dios. Si yo digo algo que está en contra de la palabra de Dios, usted al final me dice. Entonces tú vas a ver que es clásico una persona que no sabe tomar decisiones, aunque esté en obediencia, puede operar en estos sentidos. Y esto lo puede llevar a caer en desobediencia. Pero cuando uno se deja llevar por la carne y por los sentidos, uno no hace la voluntad de Dios. ¿Sí? 2. Sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal son decisiones que nos atan más al mundo, a lo terreno, a lo pasajero, a lo que es vano, que la aprobación de Dios. ¿Por qué tú haces lo que estás haciendo? Porque todo el mundo lo hace. Esa es sabiduría terrenal. Porque eso es lo que me enseñaron. Y todavía hay gente que aún en las iglesias dicen eso. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Porque yo me crié en la iglesia. ¿Por qué tú oras? Porque es lo correcto. No porque lo viven en su corazón. No porque han tenido un encuentro personal con Dios. No porque se han arrepentido. Vienen a la iglesia en su sabiduría terrenal a ver si se me pega algo. Porque la mentalidad que tengo es la mentalidad de negocio con Dios. No es la mentalidad de sabiduría de lo alto, espiritual. Es la mentalidad de negocio. Yo estoy de tú a tú con Dios. Y yo vengo para que, como decía un papá, te traigo aquí los nenes para que a ver si les pega algo bueno. Ay, para que me los arreglen. Evadiendo su responsabilidad. Porque es lo que me enseñaron. No tenemos sabiduría propia, sino que absorbemos la conducta de la gente que está a nuestro alrededor. ¿De qué estado tuyo? Mucho silencio, dile que mucho silencio. Dile. Entonces, tenemos la sabiduría terrenal opera en esta mentalidad de negocio con Dios. Yo gano, yo quiero escoger mi bendición. El Dios no me contesta. El Dios no me habla, pues no le sirvo. Sabiduría terrenal. ¿Sí? Entonces, usa la sabiduría terrenal para evaluar mi crecimiento con Dios. Si yo oro y Dios hace lo que yo pido cuando yo le oro, pues entonces mi relación con Dios está bien. Pero cuando yo oro y Dios se calla, pues entonces estoy mal. Y me aparto. Y me pongo rebelde con el Señor. Porque también, para colmo, queremos ser dueños de las bendiciones que Dios nos da. Y decirle al Señor, no, que la bendición que yo quiero es esta. O es tal persona. O es tal carro. O es tal casa. Y yo hemos sido así también.
Yo el año pasado estábamos buscando casa, desde el año pasado. Y es una decisión importante. ¿Cómo usted cree que buscar una casa es una decisión importante? Yo creo que es de Dios. Sí. Y bueno, desde antes de casarme. Nosotros íbamos a vivir alquilados, pero alguien nos habló y nos dijo, estábamos en obediencia, podíamos casarnos. Pero alguien me preguntó, alguien me despertó, me dijo, pero ¿qué es lo más sabio? Lo más sabio es invertir en ustedes, comprar su propio hogar. No estaba en desobediencia si hacíamos eso. Pero lo más sabio. Entonces lo bueno de lo mejor. Al fin y al cabo lo importante es estar en obediencia. Pero yo no quiero simplemente estar en obediencia. Yo quiero tomar decisiones sabias. Porque la sabiduría desciende de lo alto. ¿Me va entendiendo, hermano? Y desde ese momento que aquí nos sembró esa palabra, mi esposa y yo comenzamos a cambiar nuestro lenguaje. De imposible a es posible. Se puede comprar la casa. Y yo no sé ni, todavía me preguntan cómo comprar mi propia casa, porque yo no sé ni cómo Dios lo hizo, pero Dios lo hizo. Pero ahora nos queremos mudar en este tiempo. Hace el año pasado. Y vendimos nuestra casa y tuvimos un año con la suegra. ¡Qué bendición, verdad! ¡Qué bendición! Amén, amén. Una buena decisión. Déjalo ahí, déjalo ahí. Fue una bendición. La fue una bendición porque pudimos ahorrar para nuestra casa. Amén, amén. Así que muérdanse la lengua. Así que ese sacrificio. ¿Ves? Y nos gustó una casa, vimos varias casas. Porque uno tiene que ver las alternativas. Porque estábamos en obediencia, se pueden ver alternativas. ¿Ves? Y de la alternativa escojo, ¿cuál? La mejor. ¿Y sabe qué? Hasta Dios también nos va guiando cuál es la mejor también. Porque lo importante es que estemos en la obediencia del Señor. Pero yo me acuerdo que fuimos a varias casas, nos gustó una casa que es mucho más cara que la que tenemos ahora. Y la opcionamos, pero cualifican, sí, pero cualificamos, qué sé yo qué. Y en varias ocasiones, lo pasó en 2 ocasiones, fuimos a evaluar nuestro estado financiero. Y empiezan a preguntar, y las deudas, ahí están. Y qué sé yo, y el carro. Y dime cuánto pagan de esto, y cuánto de lo otro. Y más nada. Y dice, sí, ¿tienen algún donativo? Sí, los tenemos de la iglesia, sí, ponlos ahí. ¿Algún otro? Sí, también, pro templo, ponlos ahí también. Y rápido, en 2 ocasiones nos hicieron la pregunta. ¿Y ustedes no estarían dispuestos a dejar de dar o dar menos para poder tener esta casa que ustedes quieren? ¿Verdad que sí? ¿En qué tipo de sabiduría quiero operar? Esa es la pregunta. ¿En sabiduría terrenal o en sabiduría de lo alto? Lo que yo tengo, ¿quién me lo va a dar? Mi fuerza, lo que yo puedo hacer, yo quiero ayudar a Dios, o Dios me lo va a dar. En 2 ocasiones. Y no mira la casa, qué linda. Pero también uno ve lo que es de Dios. Eso es de Dios. Y no estoy diciendo por decirlo, pero eso es de Dios. Eso es de Dios, eso no es mío. Yo no puedo tocar eso. Entonces, o escojo hacer la voluntad de Dios de la manera más sabia, como Él me lo pide, sin negociar la obediencia, y descanso en la confianza que he puesto en Dios para que Él abra la puerta y haga como Él quiera. O comienzo a usar mi sabiduría terrenal, a negociar ahí con Dios. Señor, pero tú sabes que si yo doy un poquito menos, pues tú vas a seguir siendo mi Dios, yo voy a seguir siendo la iglesia. Yo quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor de Dios. Tengo que darle lo mejor a Él. ¿Lo va entendiendo, hermano?
Puedo tener más de este mundo, más posesiones. Eso es lo que mira la sabiduría terrenal. Las modas, las compras, lo que está ahí. Hay un choque de culturas entre lo terrenal y lo espiritual. De que está orgullo, todavía sigue el silencio, todavía sigue el silencio. ¿Me va entendiendo, hermano? Siempre que me hacían un análisis financiero, decían, ¿y eso son mucho? No, tú no puedes dar tanto. Después cuando veían, que tú eres el pastor de la iglesia. Pero es que yo no lo hago porque soy pastor, yo lo hago desde antes de ser pastor. Yo lo hago porque es mi ofrenda, el diezmo ni siquiera es mío, yo no puedo quedarme con eso. Hello. Me aman todavía, ¿verdad? ¿Qué tipo de sabiduría? Piense, ¿qué tipo de sabiduría yo opero? Y dentro de eso, lo mejor. Y lo mejor está usar la sabiduría de Dios. El enemigo me ofreció desobediencia a cambio de bendición. Lo mismo que hizo con Jesús en el desierto. Desobedece a Dios, pero yo te voy a bendecir. ¿Sí? Sacate de tiempo para ayunar, pero dale estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Hazme caso a mí, lo que el enemigo quiere. Y ahí que vamos entonces a la siguiente tipo de sabiduría que menciona Santiago. Sabiduría diabólica o sabiduría del mismo infierno. Y vemos a ver que hay gente que toman decisiones y continuamente están abriendo puertas al mundo espiritual de las tinieblas. Y cuando el enemigo domina una vida, no puede tomar decisiones para acercarse a Dios, sino decisiones que lo llevan al pecado, lo llevan a ataduras, lo llevan a inclusive perder la capacidad de pensar. Porque están tan atados con las cosas en que viven y con los problemas de su vida que no pueden ver a Dios. Y es un ciclo detrás de otro, tomando más decisiones, y en derrota, y en derrota, y en derrota, y su matrimonio sigue yendo en peor, y la crianza de sus hijos cada vez está más al garete, más desenfrenada, sin límite, y siguen por ahí. Cuando vienes a ver, tú dices, hermano, ¿cómo esta persona ni siquiera puede ver a Dios? Ni siquiera puede consultarle porque no es una opción. Cuando tú ves ese tipo de sabiduría, ya está ahí. El enemigo te va a ofrecer a través de la tentación, a través de experiencia, a través de palabras y de cosas, a través de personas, inclusive puertas para que tú entres por ella con una mala decisión y tratar de destruir tu vida. ¿Sí o no? Yo he visto eso en la vida de muchas personas y en mi vida el enemigo continuamente ofreciendo y abriendo puertas. Pero Dios da algo mejor. Qué bueno que Dios da algo mejor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? La sabiduría que es de lo alto. Versículo 17 de Santiago 3. Mira lo que dice, qué poderoso. Versículo 17 del capítulo 3. Pero la sabiduría, diga conmigo, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto. ¿Sí? Da buenos frutos, te acerca a Dios. No como tú lo evalúas, sino como Él lo evalúa. Cuando Dios ve a una persona sabia, Él está buscando esta característica. Una decisión que te haga más santo, que te haga más pacífico, más amable, más benigno, más llena de misericordia y de buenos frutos. Me tengo que preguntar entonces,
Esta decisión que voy a tomar me acerca más a Dios. Me hace más santo. La decisión me acerca, mantiene mi santidad, me hace más responsable con lo que Dios me dio. Y lo que vamos a hablar la semana que viene es aún mayor. Esta decisión adelanta el reino de Dios o lo atrasa. Que eso es lo que nos importa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la sabiduría de lo alto. Dios primero, Dios segundo, Dios tercero. Dios es el centro de todo. Y lo demás comienza a caer en su sitio, en el orden de Dios. Tomo decisiones en cuanto a eso y Dios va a ordenar mi vida, a ordenar mis pasos, a perfeccionar mi corazón. La sabiduría de lo alto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que la sabiduría de lo alto es un regalo de Dios para aquellos que están en obediencia. Pero hay que pedirla y hay que buscarla. Amable. Hay que sacrificar. Porque a veces en la sabiduría de Dios uno tiene que entregar, hay que sacrificar para poder vencer. Hay que renunciar. ¿Sí? La sabiduría de lo alto es sin incertidumbre, sin duda, sino en la certeza y en la convicción de quién es Dios. Lo que dice ahí Santiago, ni incertidumbre ni en hipocresía. Cuando habla la palabra sabiduría, en griego la palabra sofía. Y habla de inteligencia suprema. Vea conmigo, inteligencia suprema. Y simplemente decir esa frase sabemos que eso solamente le pertenece a Dios. Él es la inteligencia suprema. Él ve todas las alternativas dentro de la obediencia y Él puede guiarte a tomar la mejor decisión. Porque es la inteligencia suprema. ¿Sí? Es la sabiduría de Dios que se ve evidenciada en las Escrituras, en la palabra de Dios, cómo Él rompe la sabiduría humana tomando decisiones y decretando y formando. Así creó los cielos, creó la naturaleza. Así es la salvación. La salvación rompe los esquemas de nuestro pensamiento y de nuestra razón. Porque es mucho más allá, es un regalo de Dios. Y la sabiduría de los dioses es igual, dice, que desciende de lo alto. No es la de esta tierra la que yo necesito. Necesito la sabiduría de Dios, del Dios que creó los cielos, del Dios que creó la tierra, del Dios que habla la palabra y que ocurre, el Dios que promete y es fiel. Necesito la sabiduría del Dios que tiene poder para hacer cualquier cosa, porque ese es el Dios que va a abrir la puerta, que no va a depender de mí, no va a depender de lo terrenal, no va a depender de mi carne, ni de mi esfuerzo, ni de las puertas que me pueda abrir el hombre. La sabiduría de Dios depende de su poder, de su autoridad, de su provisión, de quién Él es. Y como Dios es un Dios íntegro, Dios es un Dios sabio, porque Dios no va a cambiar. Entonces la sabiduría viene de lo alto. Da a entender que la sabiduría de lo alto está por encima de la sabiduría terrenal. Y hasta que tú no eleves tus ojos por encima de lo que tus ojos terrenales están viendo y veas la verdad de Dios, no vas a poder entrar en la obediencia y en la sabiduría que proviene de lo alto. O sea, tú decides. Muchos se casan y tienen un matrimonio en obediencia, pero con mucha falta de sabiduría. Muchos dirigen sus negocios en obediencia, no roban, no mienten, pero con falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que hacen, no han sabido mirar por encima de lo que Dios les ha dado y lo que Dios les quiere mostrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mientras usted se pone de pie. Estamos hablando de que la sabiduría que viene de lo alto es perfecta,
Pero la sabiduría que estamos operando nosotros en nuestras vidas usualmente no es la que viene de arriba, no es la que Dios quiere darnos. Usualmente es la carnal, la terrenal, e inclusive la toma de decisiones que viene del mismo infierno. Y ante esta verdad tenemos que pararnos en la brecha. Se tienen que preguntar, ¿qué rayos quiero hacer? Perdónenme quizás la expresión, pero ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo vemos cristianos perdiendo el tiempo en juego y cosas? Y después dicen que no tienen tiempo para hablarle al hermano, al vecino de al lado, del Señor, pero tienen tiempo para jugar 2 y 3 horas. Ni para hacer un acto de caridad y misericordia, ni para darle al pobre. Yo veía todo eso fuego artificial y decía, yo sé que eso cuesta caro. Y después dicen que no hay chavo. 20, 30 pesos cada uno, 40 pesos. Y hay lugares que 1 hora completa ahí tirando una tras de otra. No, serán millonarios porque yo le puedo comprar unas lucecitas de 15 pesos ahí que ni gracia daban casi. Y lo pensé, a lo mejor estrellitas nada más que yo quería llevar a los nenes. Hay que ser sabio, ¿no? Hay que ser sabio. A veces yo te voy a pedir sacrifica cosas para adelantar mi reino. Es más sabio trabajar con Dios junto con el reino, porque si yo me ocupo de Él, Él se ocupa de mí. Pues ese es el mensaje del próximo domingo. Entonces el reto hoy está, por el Espíritu Santo de Dios, vamos a pedir sabiduría. Salomón se enfrentó con este reto, una verdad. En una ocasión, con esta verdad, perdón. Comenzó a reinar, joven, inexperto. Y Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué habría en tu corazón para pedir? Dios, que es dueño de todo. Y de lo que no hay lo inventa, porque Dios de la nada puede crear. Si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué tú le pedirías? Un carro, una casa, una buena relación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pedirle todas esas cosas. ¿Usted sabe lo que Salomón le pidió? Señor, dame sabiduría. Por favor, Señor, dame sabiduría. Porque yo no puedo gobernar este pueblo tan grande. Y si tú sientes que tus asuntos y tus luchas y este año que comienza es más de lo mismo. ¿Tú sabes por qué es más de lo mismo? Porque tienes la misma mente. Dios tiene un plan mucho mayor, y es que si tú le pides sabiduría y entras en obediencia al Señor, Dios puede ayudarte a gobernar tu vida, a conquistar las áreas que no has conquistado, a tomar decisiones que le agraden a Él. Porque la sabiduría que proviene de lo alto toma decisiones que agradan al Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Padre, en esta hora para pedir sabiduría como iglesia. Nos ponemos de acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, mira aquellos que están luchando con ciclos, con patrones destructivos, decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión equivocada, bajo su propio parecer, con sus propios argumentos, con sus propias justificaciones y excusas. Señor, tú conoces todas nuestras vidas, no podemos escondernos de ti, no podemos, Dios mío, tú estás presente, tú sabes nuestras luchas. Así que primero, Señor, ayúdanos a entrar en obediencia.
Ayúdanos a vivir en obediencia y a renunciar al pecado. Aceptar la salvación como tú la enseñas, como una entrada, como una puerta, como un camino angosto donde tú nos introduces. Y a pesar de que vamos a tener luchas y dificultades porque tenemos todavía apegos a este mundo, apegos a las personas, apegos a las cosas, a los bienes, a las posesiones, Padre, en ese caminar, aunque angosto, tú vas a estar con nosotros y en nuestra delicia y en nuestro deleite hacer tu voluntad y agradarte a ti, Señor. Así que ayúdanos a entrar en obediencia. Y número 2, Señor, ayúdanos a buscar la sabiduría. Porque el corazón inteligente, el corazón sabio, no quiere repetir el mismo error. El corazón sabio busca y consulta tu palabra. El corazón sabio no se conforma con una vida mediocre. El corazón sabio desea la excelencia de un Dios excelente. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que aquel que está falto de sabiduría en esta hora, tú la recibes, Señor. Padre, tú recibes esta petición, tú recibes, Dios mío, el clamor de nuestro corazón. Queremos tomar decisiones que te agraden. Queremos tomar decisiones que edifiquen nuestra vida. Queremos tomar decisiones que nos levanten, Señor, en un carácter firme como tú. Que no nos muevan las circunstancias ni los problemas. Que nos mueva, Señor. Que nos mueva a hacer tu voluntad y vivir en tu propósito. Yo te pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y usted tiene esa petición en su corazón. Si usted quiere vivir en la sabiduría de lo alto, me gustaría que usted, en un acto de fe, vamos a pedir una oración colectiva y vamos a orar al Señor. A lo mejor usted está luchando con decisiones en estos últimos años y usted dice, esto tiene que parar, como dicen por ahí. Hay que poner orden, pero no se puede construir si no se piensa primero el costo y la sabiduría de Dios no está involucrada en ella. Alguien dice, yo entiendo que es conmigo. Y pasa al frente, vamos a pedir sabiduría juntos. Vamos a pedir sabiduría juntos. Dios bendiga esta vida. Vamos a pedir sabiduría. Vamos a pedir sabiduría. Vamos a pedir sabiduría. Sí, Señor, vamos a pedir sabiduría. No hay mejor resolución que esta. Esto fue lo que pidió Salomón. Vamos a pedir sabiduría. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Yo bendigo cada vida que está aquí en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Sabiduría. 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 Recuerde que para ser sabio hay que estar en obediencia. Y si alguno quiere estar en obediencia delante del Señor, hay que entregar nuestro corazón al Señor. Si vamos a vivir para Él. Me gustaría que si usted no está aquí y quiere pasar a orar por alguna de estas vidas, vamos a hacer una oración colectiva, pero si usted está entregando de aquí su corazón al Señor, me gustaría orar por usted de manera especial. ¿Alguien está reconciliándose con el Señor o está entregándole su vida al Señor, entrando en obediencia, echando su mano? Que lo que está aquí, ¿alguien está entrando de su corazón al Señor? Amén. Mejor tú. Amén. Amén. La bendición aquí se está reconciliando porque los demás vamos a hacer una oración colectiva, pero por ustedes quiero orar de manera especial. Amén. Y que podamos ir delante de la presencia del Señor. Si usted está aquí es porque usted quiere luchar. Si está al frente es porque a usted le importa la opinión de Dios. Porque a usted le importa la obediencia. Y Jesús dijo, Dios dijo, más que los sacrificios de la obediencia. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Le pido a mi esposa que ore. Y usted, en un acto simbólico de fe, como que va a recibir de lo alto sabiduría en el nombre de Jesús.